Bueno, pues ya la he sacado de la caja y aquí la podéis ver. Y lo primero que vamos a ver es qué es lo que trae la Singer Brilliance. Si quitamos esta parte, podremos ver qué es lo que trae dentro. Aparte de lo que os voy a enseñar, trae más cosas, pero las tengo metidas en esta caja, que son los diferentes prensatelas para tenerlos identificados y colocados. En primer lugar, trae un paquetito con agujas de repuesto, que ahora veremos cómo se ponen y los diferentes tipos de aguja que podemos encontrar. Además también trae esta pieza, que es el cepillito para poder limpiar, y si abrimos es el descosedor para abrir ojales. Trae también la arandela de salida de hilo, que es esta, que ahora veremos dónde se coloca, y aparte también trae estas arandelas de fieltro. Trae la llavecita que nos va a servir para hacer los cambios de aguja, y también para quitar esta pieza cuando tengamos que realizar la limpieza y el mantenimiento. Vamos a ver los diferentes pies que trae la máquina. En primer lugar, vemos este, que es para hacer ojales, aunque luego vamos a ver mejor cómo funciona. Sirve para colocar aquí el botón. Una vez colocado el botón, se coloca en la máquina y nos va a hacer el ojal a razón del tamaño del botón. También trae el prensatelas universal, que es el que está puesto. Además trae este, que es el prensatelas para las cremalleras. Además trae este otro, que vemos aquí, a ver si enfoca bien. Nos va a ser útil para colocar cremalleras invisibles. Además también trae este, que es el pie rodante, que nos va a valer para materiales como cueros o antes, para que se deslice mejor. También trae este pie, que es el prensatela de overlock o sobrehilado, que nos va a servir para realizar remates en las prendas para que no se nos deshilachen. Trae este pie, que es el pie de puntada invisible, que sirve para hacer dobladillos en cortinas, faldas, pantalones. También trae este pequeño pie, que nos sirve para sujetar los botones y poder coserlos a las prendas o donde queramos coserlos. Y por último trae esta piececita, que es la placa cobertora, que la vamos a colocar aquí abajo y nos va a permitir mover la tela para realizar el cosido donde queramos sin que nos lo arrastre, porque con esta pieza lo que hacemos es, digamos, desactivar los dientecitos estos que nos va arrastrando la tela cuando vamos cosiendo. De esta manera podemos coser con esta pieza más libremente. Otra cosa que también trae la máquina es la mesa extensible. Es esta mesa que podéis ver aquí, que para colocarla simplemente tenemos que quitar esta pieza y donde se engancha la cajita enganchamos la mesita esta. Con una mano me está costando trabajo porque con la otra estoy sujetando la cámara claramente. Es que hay que hacer un poquito de presión y con una mano sola no podía.
Como veis, lleva aquí su patita para colocarla y así se nos queda la máquina con la mesa extensible. Además también trae la fundita, que la tengo por aquí. A ver, aquí. Trae esta fundita para protegerla del polvo cuando no la utilicemos. Lo primero que vamos a ver es el levantador del prensatelas. Es esta palanquita blanca que vemos aquí debajo y que tiene 3 posiciones. La más baja de todas, que es para coser. La intermedia, que es para retirar el material. Y la de arriba, que sirve tanto para retirar material como para sustituir el prensatelas. ¿Cómo se sustituye el prensatelas? El prensatelas se sustituye con esta palanquita que vemos aquí. Si le presionamos, el prensatelas cae y ya simplemente tenemos que colocar el otro prensatelas. Para colocarlo simplemente lo ponemos debajo, le damos a la palanquita del prensatelas blancas que hemos visto antes para que baje para abajo, y una vez este está abajo volvemos a darle al prensatelas para que termine de enganchar. Ya tenemos nuestro prensatelas cambiado. Luego tenemos otro tipo de prensatelas para los que habrá que retirar toda la pieza completa, que esa lo veremos más adelante. Tendremos que desatornillar de aquí para meter el prensatelas nuevo. Otra pieza que trae la máquina es esta piececita blanca que vemos aquí, que es la pieza del enhebrado automático. Ahora más adelante veremos cómo funciona cuando empecemos a hacer canillas y a enhebrar. Además también trae esta piececita que está aquí en el lateral, la alejo un poquito para que lo veáis, está aquí en el lateral de la máquina. Y no sé si lo podéis apreciar bien, pero lo que tiene es una cuchillita que nos va a permitir cortar el hilo sin necesidad de tener las tijeras o ninguna herramienta cerca para cortarla. Simplemente pasándola por ahí el hilo se queda cortado. Luego tenemos aquí el panel. Vamos a encender la máquina y vamos a ver de qué se compone el panel. El panel se compone primero de estas dos primeras cifras. Estas dos primeras cifras nos van a indicar el número de patrón que vamos a realizar. Los patrones los tenemos aquí abajo y ya es simplemente ver el patrón que se quiere, por ejemplo el 35, y para cambiarlo utilizaremos estos dos cursores, para arriba y para abajo. Como queremos el 35, vamos a mover la primera cifra con el primer cursor al 3 y con la siguiente la cambiamos hasta que llega al 35, que es el que queremos seleccionar. El siguiente número que nos encontramos es el que nos va a definir la anchura de puntada. Para cambiarlo vamos a utilizar, de los 4 que tenemos aquí, vamos a utilizar los 2 de los laterales. Puesto que es para modificar el ancho de puntada, vamos a mover de izquierda a derecha. Conforme vayamos moviendo vamos a ver cómo la numeración cambia. Voy a moverlo para que lo veáis. Como veis, en el primero tiene una rayita, pero luego vamos cambiando y en las siguientes ya no la tiene. Eso quiere decir que por defecto la máquina está programada para esta numeración, ¿vale? La siguiente parte es la que nos va a mandar la longitud de puntada. Para modificarla vamos a utilizar el cursor arriba o abajo. Al igual que aquí, la numeración que aparezca subrayada es la que aparece como defecto en la máquina. Aquí la podéis cambiar, como veis, y la raya no aparece, pero llega un momento en el que aparece. Esa es la que viene por defecto, ¿vale? Aquí tenemos el portacarretes para hacer los carretes.
Y aquí además tiene la opción de colocar el carrete bien en horizontal con este o con la pieza que trae la máquina. Podemos realizarlo en vertical. Tiene estas dos opciones. Además, como todas las máquinas, tiene la ruletita de subir y bajar la aguja. Aquí tenemos esta ruletita, que es la rueda de ajuste de tensión del hilo, ¿vale? Como veis está marcado el 5 porque es la que se va a utilizar más habitualmente, aunque luego podemos cambiar y ajustar. La que está marcada es la que se utiliza de manera habitual. Además tenemos también este botoncito que es el interruptor de marcha atrás. Este lo vamos a utilizar al principio y al final de nuestro trabajo para asegurarnos que no se deshilache el hilo. Una vez hemos visto lo que trae la máquina y las partes de la máquina, vamos a pasar a hacer un bobinado de carrete. Lo primero que vamos a hacer es introducir la arandela esta de fieltro. Luego meteremos nuestra bobina de hilo y después meteremos esta piececita que es la arandela de salida de hilo. Vamos a buscar la puntita del hilo, cogemos nuestra puntita de hilo, la llevamos hasta esta pieza de aquí, la metemos, damos una vuelta y volvemos hasta aquí. Cogemos nuestro carrete, si lo veo, está aquí, lo introducimos, metemos una puntita del hilo, a ver si soy capaz de enfocar, metemos una puntita del hilo por un agujero. A ver si lo puedo hacer con una mano y grabando. Ahí. A ver si lo veis. Ahí, lo tenemos. Agarro. Ya lo tenemos ahí arriba. Una vez lo tenemos ahí arriba, hacemos presión, desplazamos hasta ahí. Y ahora vamos a dar un par de vueltas para fijar un poquito el hilo. Una vez ya lo tenemos sujeto, cortamos el exceso y ahora ya podemos pisar el pedal para que se haga nuestra canilla. Como veis, se ha parado automáticamente cuando el hilo, a ver, vale, cuando el hilo ha tocado la piececita blanca, se ha parado automáticamente. Ya tenemos nuestra canilla hecha. Ahora voy a retirar la mesa porque si no, con la mesa esta no puedo abrir bien la tapa. Bien, y abrimos la tapa esta. Quitamos el portacanillas. Lo ponemos de frente a nosotras, mirando así, y vamos a colocar la canilla que hemos hecho con el hilo mirando, digamos, haciendo el sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Aquí lo tenemos en ese sentido y
lo colocamos. Ahora, como veis aquí, a ver, tiene una ranurita por la cual vamos a pasar el hilo. Vemos ahí. La vamos a pasar por la ranurita. Ahí. Ahí. Ya está pasada. Tiramos de él. Tiramos de él hacia atrás hasta que salga por este rectángulo. Ahora vamos a colocarlo en nuestra máquina. Como os he dicho antes, ya está aquí el hilo en este rectángulo. Ahora lo que vamos a hacer es colocarlo de tal manera que coincida este pitorrito que vemos aquí con el mismo hueco que tiene aquí. Lo metemos y hacemos presión hasta que haga clic. Ahora ya tapamos y vamos a proceder a hacer el enhebrado en la parte de arriba. Para enhebrar por la parte de arriba, lo que vamos a hacer es coger nuestro hilo, y vamos a seguir las numeraciones que aquí nos indica la máquina. En primer lugar dice que hay que pasarla por aquí, por esta ranurita, sacarla por aquí y bajar por el número 2. Del punto número 2 bajamos hasta el 3 y seguimos la curva que nos indica para subir hasta arriba al número 4. Para enganchar por aquí, lo que tenemos que hacer es, con la ayuda de la ruedecita lateral, subir la palanca, meterlo por la izquierda y sacarlo por la derecha para volverlo a bajar. Y una vez hemos bajado por el número 4, lo que hacemos es meterla por la piececita esta, por detrás, para ahora realizar el enhebrado automático. Para enhebrar de manera automática, bajamos la palanquita esta blanca y con suavidad la traemos hacia adelante. Como veis, tiene estas dos uñas y a la vez tiene ahí una pequeñita blanca debajo. Esa va a ser la que nos va a llevar el hilo hacia adelante. Una vez la tenemos abajo, pasamos el hilo por esta uña de aquí. A ver, quiero que lo veáis bien. La bajamos. Pasamos el hilo por la uñita esta. Ahí, así. Traemos las uñitas estas para adelante y ponemos el hilo debajo de la parte de la pieza pequeñita, que a ver si puedo hacer ahora una captura y os la pongo, que tiene ahí. Ahora ya soltamos y veis, ya está enhebrado. Tiramos de nuestro hilo y lo pasamos por debajo. Y una vez volvemos a bajar del 4 para abajo, pasamos el hilo por esta piececita que tiene encima de la aguja. Mirad, como veis, esa uña tiene 3 partes. Las 2 de los laterales es la que, digamos, sujeta la aguja por ambos lados, y
la pestañita del centro, la agujita esa del centro, es la que se introduce dentro del ojal de la aguja para tirar del hilo y enhebrar. Hemos ya enhebrado la aguja. Vamos a subir el hilito de abajo hacia arriba. Para ello vamos a mover esta ruleta hacia abajo y hacia arriba para que enganche el hilo que hemos dejado abajo. Para ello ponemos el hilo así de lado, bajamos y subimos. Como vemos, se ha quedado ahí. Ahora tiramos del hilo y vemos que sube el que tenemos debajo. A ver, ahí. Ahora ya tenemos los dos aquí. Y os voy a enseñar, aunque no vayamos a coser, os enseño cómo tirando de los dos hilos hacia aquí, pasándolos por la ranurita esta, se nos cortan de manera automática con ese cortador. ¿Veis? Aquí tengo los hilos que se han cortado. Cosa que me parece también bastante útil. El poder cortar con esta piececita me parece también bastante útil sin tener... Bueno, ya hemos visto todo lo que trae la Singer, las diferentes piececitas, cómo se bobina, cómo se cambia el programa. Y ahora ya con esto finalizo el vídeo, y en el próximo vídeo que utilizaremos la máquina va a ser para realizar un álbum cosido, ¿vale? Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.